Nunca pensé que el momento que me haría revolver el estómago de culpa sería tener que elegir entre la boda de mi padre y la de otra persona. Quiero decir, ¿cómo acaba uno metido en una situación así? ¿Cómo miras el calendario, ves dos fechas que en teoría deberían ser felices y te das cuenta de que una de ellas va a romperle el corazón a alguien, hagas lo que hagas? Y lo peor, que todavía no sé si la decisión que estoy a punto de tomar va a convertirme en el malo dentro de mi propia familia. Mi padre tiene 60 años. Hace 4 años, nuestro mundo se partió en dos, cuando mi madre murió de repente, en 2020. Un día estaba allí, riéndose de cualquier tontería que salía en la tele, protestando por el calor como hacía todos los veranos. Y al día siguiente, ya no estaba. Sin aviso, sin tiempo para prepararnos. Solo silencio donde antes estaba su voz. Durante mucho tiempo después de aquello, mi padre parecía un hombre caminando dentro de una niebla espesa. Seguía haciendo las cosas de siempre. Ponerse el café por la mañana, salir los domingos a arreglar las macetas de la terraza y a revisar el coche. Pero había algo vacío en sus ojos, como si se hubiera apagado una luz muy dentro de él. Recuerdo que durante esos primeros años me preocupaba por él constantemente. Le llamaba solo para asegurarme de que hubiera comido. A veces me decía que sí, pero yo podía escuchar la soledad al otro lado del teléfono. Ese eco raro que solo existe cuando una casa antes estaba llena de vida. Así que cuando a principios de 2024 me contó que había conocido a alguien, sentí un alivio sincero. Se llama Lucía. Tiene 59 años, es cariñosa, divertida y de esas personas que consiguen frenar una discusión antes incluso de que empiece. La primera vez que la conocí estaba nerviosa, porque seamos sinceros, conocer a la persona con la que sale tu padre viudo siempre es un campo de minas emocional. Pero Lucía me sorprendió. No intentaba reemplazar a mi madre. Nunca actuó como si ese fuera su sitio. De hecho, era de las pocas personas que me defendían cuando mi padre y yo chocábamos por alguna tontería. Había momentos en comidas familiares en los que mi padre se ponía cabezota con algo, como suelen hacer los padres, y Lucía decía con suavidad, «Bueno, pero a lo mejor él también tiene razón». Y cada vez que pasaba, recuerdo pensar, «Vale. Quizá esto de verdad le está haciendo bien. Quizá de verdad está sanando». Así que cuando mi padre le pidió matrimonio el diciembre pasado, me alegré muchísimo por los dos. Me llamó una tarde. Su voz sonaba más ligera de lo que había sonado en años. Casi podía imaginarme su sonrisa al otro lado del teléfono. «Le he pedido a Lucía que se case conmigo», me dijo. Recuerdo echarme hacia atrás en la silla y sonreír. «Eso es increíble», le dije. «Me alegro muchísimo por vosotros». Y lo decía de verdad. Durante esa misma conversación me explicó que no tenían ninguna prisa. Me dijo que estaban pensando en hacer la boda en algún momento de 2027, porque los 2 años siguientes ya estaban bastante cargados de acontecimientos familiares. Una prima se casaba el verano siguiente. Otros 2 primos iban a ser padres. Había vacaciones familiares medio organizadas, reuniones, escapadas, todo tipo de planes. «Así nos dará tiempo a prepararlo bien», me dijo. A mí me pareció lógico. De hecho, me pareció una decisión bastante sensata. La vida siguió después de aquella llamada. Pasaron los meses. El tema de la boda apenas volvió a salir, y yo asumí que era una de esas cosas que van creciendo poco a poco de fondo, sin prisa. Luego, a principios de este año, pasó otra cosa. Recibí un mensaje de 2 de mis amigos más cercanos de la universidad. Y cuando digo cercanos, me refiero al tipo de amigos con los que atraviesas los primeros 20. Los que están en tu vida durante los años de pizzas baratas, conversaciones de madrugada y el esfuerzo compartido por sobrevivir a exámenes y rupturas sentimentales. Hacía años que no nos veíamos en persona. La vida nos había esparcido por ciudades distintas, trabajos distintos,
relaciones distintas. Pero seguíamos hablando. Y cuando me mandaron el anuncio de su boda, sentí una oleada de ilusión que no había sentido en muchísimo tiempo. Dentro de la invitación había una nota sencilla. Reserva la fecha, 19 de septiembre. Se la enseñé a mi pareja esa noche, mientras estábamos tirados en el sofá. Al final lo hacen, dije. Mi pareja se echó a reír. Ya era hora. Nos pusimos a hablar de lo bien que estaría volver a ver a todo el mundo, a toda esa gente con la que no coincidíamos desde la graduación. La idea de reunirnos otra vez después de tantos años se sentía especial. Así que confirmamos que iríamos. Había que mirar trenes o vuelos, reservar hotel, organizar el fin de semana. Pero nada de eso importaba. Merecía la pena. Durante los meses siguientes, esa boda se convirtió simplemente en una cosa feliz marcada en el calendario. Un puntito de luz al que mirar con ilusión. Hasta que llegó ayer. Estaba haciendo recados por la tarde, comprando unas cosas y pasando por el súper antes de la fiesta de compromiso que esos mismos amigos organizaban por la noche. El teléfono me sonó mientras cruzaba el aparcamiento. «Papá», contesté sujetando las bolsas con una mano. «¿Sí? ¿Qué pasa?» Su voz entró por el móvil llena de energía, de una energía que no le había escuchado en años. «Tienes que apuntar una fecha en el calendario», me dijo. Yo me reí. «Vale, ¿cuál?» 19 de septiembre. Dejé de andar. ¿Por qué? Porque ese día nos casamos, Lucía y yo. Por un segundo, mi cerebro se quedó completamente bloqueado. 19 de septiembre. La misma fecha. De verdad pensé que había oído mal. «Espera», dije despacio. «¿Este año?» «Sí», dijo emocionado. «Anoche cerramos el sitio y el catering». Sentí como se me hundía el estómago. Me apoyé en la puerta del coche, mirando el suelo. «Papá, yo ya confirmé otra boda para ese día». Hubo una pequeña pausa al otro lado. «¿Qué boda?», preguntó. «La de mis amigos de la universidad», dije. «¿Te acuerdas? Los de los que te hablé. Confirmé hace meses». Silencio. Luego soltó un suspiro corto. «Bueno, ya lo celebrarás con ellos en otro momento». Algo en la forma en que lo dijo me apretó el pecho. Intenté mantener la voz tranquila. «Ya les prometí que iba a estar allí». Su tono sonó un poco más molesto. «Pero esta es la boda de tu padre». Me pasé una mano por la frente. Lo sé, solo me ha pillado por sorpresa. Porque la verdad es que no me sorprendía solo la fecha. Me sorprendía que no me lo hubieran consultado antes. Quiero decir, si me hubieran llamado una semana antes y me hubieran dicho: «Oye, estamos pensando en el 19 de septiembre, ¿te viene bien?», toda esta situación se podría haber evitado. Pero eso no pasó. En su lugar, ya lo tenían todo reservado. El lugar, la comida, todo. Y ahora yo estaba ahí, mirando dos promesas puestas exactamente en el mismo día. La voz de mi padre me sacó de mis pensamientos. «¿De verdad vas a elegir la boda de unos amigos antes que la mía?» Y en ese momento me di cuenta de que aquella conversación estaba a punto de complicarse muchísimo más. La pregunta de mi padre se quedó flotando en el aire, como un peso encima del pecho. «¿De verdad vas a elegir la boda de unos amigos antes que la mía?» Había algo en su tono que me revolvió el estómago. No era enfado del todo, no exactamente. Sonaba más bien a decepción, mezclada con desconcierto, como si de verdad no pudiera entender cómo aquello podía ser siquiera un dilema para mí. Respiré hondo y me apoyé mejor en la puerta del coche. «Papá», dije con cuidado, «no se trata de elegirlos a ellos por encima de ti». «Bueno, un poco sí», respondió. Podía escuchar ruido de fondo. Quizá la televisión, quizá a Lucía moviéndose por la cocina. Sonidos normales, sonidos de vida cotidiana. Y de alguna manera, eso hacía que el momento pesara todavía más. Porque para él, probablemente, aquello era sencillo. Para mí, no lo era. Acepté su invitación hace meses, dije. Me mandaron el reserva la fecha a principios de año. Ya hemos empezado a mirar viaje, hotel
todo eso. No dijo nada enseguida. Luego volvió a suspirar. Ya lo celebrarás con ellos otro fin de semana, dijo. Una boda no es la única ocasión para ver a tus amigos. Cerré los ojos un segundo. Técnicamente no se equivocaba, pero emocionalmente era distinto. Una boda no es simplemente quedar, es el momento. Son los votos, los discursos, la celebración para la que la gente lleva meses, a veces años, preparándose. Y yo ya les había dicho que iba a estar. Ojalá me lo hubieras dicho antes, murmuré. Eso se me escapó antes de poder frenarla. Hubo otra pausa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si me hubierais llamado antes de reservarlo todo y me hubierais preguntado si esa fecha me iba bien, os habría dicho que tenía un conflicto. El silencio se alargó al otro lado y entonces dijo algo que hizo que la tensión subiera de golpe. No pensamos que tuviéramos que mirar la agenda de todo el mundo. La manera en que lo dijo sonó a la defensiva. Intenté suavizar mi tono. No estoy diciendo que necesitaras permiso. Solo digo que soy tu hijo. Habría estado bien saberlo antes de que todo estuviera cerrado. Soltó aire por la nariz. El sitio estaba libre y estábamos ilusionados. Lucía y yo ya no queríamos esperar hasta 2027. Y sinceramente, yo no entendía. Después de perder a mi madre como la perdió, podía entender perfectamente que no quisiera retrasar algo bueno. Aún así, me dolía el momento en que ocurría. ¿Vale?, dije despacio. ¿Pero lo reservasteis literalmente ayer? Sí. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de mover la fecha? Ni yo mismo me creía del todo la pregunta mientras la hacía. Pero tenía que intentarlo al menos. Hubo una pausa, seguida de una risa corta, casi despectiva. Lo dudo. Pero si lo cerrasteis anoche. Las fincas y los salones no funcionan así, dijo. Cuesta muchísimo encontrar fecha. Me froté la sien. Puede que tuviera razón. Técnicamente, quizá la tuviera. Pero algo en la rapidez con la que había pasado todo seguía pareciéndome extraño. Papá, solo estoy intentando pensar cómo resolver esto. Pues yo creo que es bastante simple, respondió. La irritación en su voz ya era mucho más evidente. Es mi boda. Y ahí estaba. La presión. No gritó. No fue agresivo, simplemente estaba ahí, entre los dos. Pesada. Miré al otro lado del aparcamiento, donde la gente pasaba empujando carros, completamente ajena a que yo sentía la cabeza tirando en dos direcciones distintas. Sé que es importante, dije en voz baja. Él no respondió. Pero también lo es la promesa que ya hice, añadí. Otro silencio. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado un poco. No sonaba enfadado, pero sí más afilado. Yo pensaba que mi hijo querría estar presente cuando yo me case. Esa frase me golpeó más que cualquier otra cosa que hubiera dicho hasta ese momento. La culpa me subió de golpe por la nuca. Claro que quería estar. Era mi padre. Había pasado años de duelo después de la muerte de mi madre. Ver cómo poco a poco reconstruía su vida había sido doloroso y bonito a la vez. Una parte de mí quiso decir inmediatamente, vale, cancelo todo, pero otra parte no dejaba de pensar en mis amigos, en lo ilusionados que estaban, en todos los meses que llevaban organizándolo, en la promesa que les había hecho. Y de pronto sentí que, eligiera lo que eligiera, alguien iba a salir herido. No estoy diciendo que no quiera estar, dije con cuidado. Entonces, ven, simple. Directo. Mi padre siempre había sido así. En su cabeza, la solución era obvia. Solo había que elegir. Pero la vida no siempre es tan limpia. Papá, las dos bodas están en sitios completamente distintos, expliqué. No es como si pudiera ir a una ceremonia y luego conducir hasta la otra. La gente se pierde bodas todos los días, dijo. Ya. Pues piérdete la suya. Tragué saliva. Mi pareja ya había estado pensando qué ponerse para el viaje. Habíamos hablado de reencontrarnos con gente, de aprovechar el fin de semana, de volver a ver a todos. Y otra vez me golpeó la misma realidad.
yo ya había confirmado. Echarme atrás ahora significaría dejarles a ellos con los planes recolocados a última hora. También significaría faltar a mi palabra, y eso, para mí, importaba. Solo siento que debería respetar el compromiso que ya hice, dije en voz baja. El ambiente de la llamada se enfrió de golpe. Entonces, ¿esa es tu respuesta? No, todavía lo estoy pensando, dije enseguida. Pero el daño ya estaba hecho. La voz de mi padre tenía ese filo tenso que tiene la gente cuando intenta no mostrar lo dolida que está. No entiendo por qué esto es siquiera un debate. No respondí enseguida, porque, sinceramente, yo tampoco lo entendí acá del todo. Si la situación hubiera sido al revés, si mis amigos hubieran elegido de repente el mismo día que la boda de mi padre, probablemente habría escogido a mi padre sin pensarlo. Pero no fue eso lo que pasó. Mis amigos eligieron la fecha antes. Mi padre cambió sus planes después de saber que esa fecha existía. Esa diferencia, para mí, importaba, aunque para él, no. La conversación empezaba a oler a discusión seria, y sabía que si seguíamos así, los dos acabaríamos diciendo cosas de las que luego nos arrepentiríamos. Así que me obligué a dar un paso atrás. Mira, dije con suavidad, déjame pensarlo esta noche. No respondió inmediatamente. Luego dijo, algo tieso, vale, te llamo mañana. De acuerdo. La llamada terminó unos segundos después. Me quedé de pie en el aparcamiento durante bastante rato, sin hacer nada, mirando a la nada. La gente metía bolsas en el maletero. Un niño se reía en algún sitio cercano. Un carrito cruzó el suelo haciendo ruido. Vida normal. Mientras tanto, mi cabeza no dejaba de dar vueltas, porque aquello ya no era solo un problema de fechas, parecía una prueba de lealtad. Y fuera hacia donde fuera, sentía que estaba traicionando a alguien. Cuando por fin llegué a casa aquella tarde, se lo conté todo a mi pareja. Todo, la llamada, la fecha, la presión. Me escuchó en silencio todo el tiempo y luego me hizo la pregunta que yo estaba evitando. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me quedé sentado en el sofá, mirando al suelo. No lo sé. Y por primera vez, desde que había terminado la llamada, empezó a formarse otra idea en mi cabeza. Una posible salida intermedia. Algo que quizá podría amortiguar el golpe, si no podía estar allí. Estaba pensando, dije despacio. ¿Qué? Quizá podría invitar a mi padre y a Lucía a cenar después de la boda, a un sitio muy bueno, algo especial, solo nosotros. Mi pareja inclinó la cabeza. ¿Como una celebración? Sí. Me encogí de hombros, algo torpe. Pensaba que quizá así podrían ver que me importa, que me alegro por ellos. Pero incluso mientras lo decía, la duda se coló en mi propia voz, porque en el fondo no estaba seguro de que una cena pudiera sustituir una boda, y tenía la sensación de que mi padre pensaría exactamente lo mismo. Aquella noche casi no dormí. Me quedé mirando al techo, mientras los mismos pensamientos me daban vueltas una y otra vez, como un disco rayado. La boda de mi padre. La boda de mis amigos. Una sola fecha, 2 promesas. Cada vez que empezaba a inclinarme hacia una decisión, la otra opción me golpeaba en el estómago con culpa. Si me perdía la boda de mi padre, iba a faltar a uno de los días más importantes de su vida. Un hombre que había perdido a mi madre de forma repentina, que había pasado años destrozado y que por fin había encontrado a alguien que le devolvía la alegría. Pero si me perdía la boda de mis amigos, estaría rompiendo una promesa hecha meses atrás. Una promesa con la que ellos contaban. Y odio romper promesas. Hacia las 2 de la mañana me giré en la cama y miré a mi pareja, que estaba medio despierta a mi lado. ¿Estás dormida?, susurré. A medias, murmuró. Sigo sin saber qué hacer. Se quedó callado un momento antes de responder. Bueno, ¿de qué te arrepentirías más? Esa pregunta se me quedó clavada. ¿De qué me arrepentiría más? ¿De perderme la boda de mi padre
o de faltar a mi palabra con mis amigos. La verdad era que ambas opciones me parecían horribles. Al final me quedé dormido un rato, pero fue un sueño superficial, llena de sueños raros y ansiosos, con aeropuertos, banquetes y relojes que no dejaban de avanzar. A la mañana siguiente me desperté con la sensación de que mi cerebro había corrido una maratón y supe que tenía que llamar a mi padre. Me hice un café, me senté en la mesa de la cocina y me quedé mirando el móvil durante un buen rato antes de marcar. Contestó al tercer tono. Dime. Su voz sonaba neutral, pero tenía una rigidez debajo. Hola, papá. Una pausa breve. Entonces, ¿lo has pensado? Directo al grano. Tragué aire. Sí. Otra pausa. El corazón me golpeaba tan fuerte que casi lo sentía en la garganta. Estoy muy contento por ti, dije primero. Quiero que lo sepas. Ya lo sé, respondió. Yo no estaba tan seguro de que lo supiera. He estado pensando en esto toda la noche, seguí. Y siempre vuelvo al mismo punto. Silencio. Ya le di mi palabra a mis amigos. El silencio al otro lado se alargó tanto que durante un momento pensé que quizá la llamada se había cortado. Entonces habló. Entonces, ¿no vienes? No era una pregunta. Sonó plano. No he dicho exactamente eso, respondí con cuidado. Estoy diciendo que creo que tengo que respetar el compromiso que ya hice. Su voz se tensó. Es mi boda. Lo sé. Soy tu padre. Eso también lo sé. Le escuché soltar aire despacio, como si estuviera conteniendo el enfado. ¿Me estás diciendo en serio que prefieres ir a la boda de unos amigos de la universidad antes que a la de tu propio padre? La forma en que dijo unos amigos de la universidad me apretó el pecho. No solo unos cualquiera, dije. Son personas que llevan años en mi vida. ¿Y yo no? No he querido decir eso, pero la conversación ya estaba deslizándose cuesta abajo. Es que no entiendo esto, dijo. Yo sí, respondí en voz baja. Y sí, la entendía. Desde su punto de vista, seguramente aquello era obvio. La familia debería ir primero, sobre todo en algo tan importante como una boda. Pero la situación no era tan simple. Tú mismo dijiste a todo el mundo que la boda sería en 2027. Le recordé con cuidado. Ese era el plan. Claro. Por eso, cuando mis amigos eligieron el 19 de septiembre hace meses, no había conflicto. Luego cambiamos de idea. Lo sé. Otro silencio. Y entonces dijo algo que sentí como un golpe en las costillas. Bueno, pues ya sé en qué puesto estoy. La culpa me cayó encima inmediatamente. Papá, eso no es justo. ¿No? No. Me presioné los dedos contra la frente, intentando mantener la calma. No me preguntaste si esa fecha me venía bien antes de reservarlo todo. Así que ahora, ¿es culpa mía? No he dicho eso, pero en parte sí formaba parte del problema. Si me hubiera llamado antes, aunque hubiera sido de manera informal, toda esta situación podría haberse evitado. Deberías querer estar allí, dijo en voz baja. Quiero estar allí. Entonces, ven, la misma lógica simple otra vez. Solo elegir. Pero este tipo de decisiones no existen en el vacío. Papá, dije con un tono más suave. Te quiero, de verdad. Y me alegro muchísimo por ti y por Lucía. Quiero que vuestro matrimonio sea increíble. No respondió. Por eso estaba pensando en que quizá podríamos celebrarlo de otra manera también. ¿Qué quieres decir? Podría invitaros a cenar después de la boda, a un sitio muy bueno. Pago yo. Silencio. De repente, me di cuenta de lo pequeño que sonaba aquello comparado con una boda. Aún así, seguí. ¿Solo nosotros tres? O toda la familia, si queréis. Podríamos celebrarlo bien. El silencio se alargó tanto que empecé a sentirme mal físicamente. Cuando habló por fin, su voz era fría. O sea, tu plan es perderte mi boda y luego invitarme a cenar. No quería decirlo así.
pero suena exactamente así. Me froté la cara. Estoy intentando encontrar un punto intermedio. No lo hay. La contundencia de esa frase cayó como una pared. Esta es mi boda, continuó. No hay una segunda oportunidad después. Ya lo sé. Entonces, no veo cómo una cena arregla nada. Sus palabras no eran crueles exactamente, pero cargaban una decepción tan pesada que me apretaron el pecho. Solo no quiero faltar a mi palabra, dije en voz baja. Ya lo has hecho. Se me cayó el estómago. ¿Qué? También le hiciste una promesa a tu familia. Eso me dolió, porque técnicamente tenía razón. Nunca le prometí directamente que iría a su boda, pero hay una expectativa muda ahí, ¿no? Los hijos van a la boda de sus padres. Es lo normal. Lo siento, dije, y lo sentía de verdad. Otro silencio largo pasó entre los dos. Al final volvió a hablar, y ahora su voz sonaba cansada. Bueno, supongo que ya has tomado tu decisión. La manera en que lo dijo me cerró la garganta. Todavía lo estoy pensando. No, dijo en voz baja. No lo estás. Y antes de que pudiera responder, me colgó. El silencio que vino después pesó más que cualquier cosa que me hubiera dicho. Me quedé sentado en la mesa de la cocina mirando la pantalla del móvil, sintiéndome como el peor hijo del mundo. Mi pareja entró en la cocina unos minutos después y enseguida supo que algo había ido mal. ¿Qué tal ha ido? Levanté la vista. Me ha colgado. Su expresión se suavizó de preocupación. Uf, madre mía. Sí. Me eché hacia atrás en la silla y miré al techo. Creo que lo de la cena no ha ayudado precisamente. Se sentó frente a mí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y sinceramente, seguía sin saberlo, porque una parte de mí sentía que debía mantener la promesa que había hecho meses atrás, pero otra parte no podía quitarse de la cabeza la imagen de mi padre en su boda, mirando a su alrededor. Y sin verme allí, después de aquella llamada, la casa se quedó extrañamente silenciosa. No era un silencio tranquilo, era un silencio pesado, del tipo que hace que tus pensamientos suenen más altos porque no hay nada más que los tape. Me quedé sentado en la mesa de la cocina durante muchísimo rato, mirando la pantalla negra del móvil, como si de algún modo fuera a decirme qué se suponía que debía hacer ahora. Mi pareja seguía frente a mí, observándome con esa cara que pone la gente cuando sabe que estás peleándote por dentro con algo doloroso. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Me encogí de hombros, pero el gesto se sintió vacío. La verdad es que no, porque la realidad es que odiaba entrar en conflicto con mi padre. Siempre había sido así. No era un mal padre, ni a lejos. Trabajó muchísimo, fue a mis funciones del colegio, me ayudó a arreglar mi primer coche cuando tenía 17 años, pero también tenía una terquedad capaz de convertir cualquier desacuerdo en una pared de ladrillo. Una vez decidía que algo era correcto, hacerle cambiar de idea era como intentar mover una montaña. Y en ese momento estaba clarísimo que él pensaba que yo estaba tomando la decisión equivocada. ¿En qué estás pensando?, preguntó mi pareja. Solté el aire lentamente. No dejo de imaginar su cara si no estoy allí. Esa imagen no me abandonaba. Mi padre de pie frente al altar del ayuntamiento o del salón de la finca. La familia reunida. Lucía a su lado con el vestido. Y una silla vacía donde debería estar yo. Mi pareja asintió despacio. Eso sería duro. Sí, pero ¿y tus amigos?, preguntó. Y esa pregunta me clavó el cuchillo por el lado contrario, porque también podía imaginar eso. Llegar meses después y escuchar: te echamos muchísimo de menos en la boda. O peor aún, que no dijeran nada, pero saber perfectamente que yo me había echado atrás después de prometer que estaría allí. Me pasé las manos por la cara. Es una situación absurda. No es absurda, dijo mi pareja con suavidad. Solo es un lío. Un lío era la palabra perfecta. Sin respuesta limpia. Sin salida perfecta. Solo control de daños. Más tarde, aquella misma tarde, intenté llamar de nuevo a mi padre,
No contestó. Esperé 1 hora y volví a intentarlo. Tampoco. Al caer la tarde, ya empecé a preguntarme si me estaría ignorando a propósito. Y sinceramente, no sería raro. Cuando mi padre se sentía herido, su primera reacción no era gritar, era cerrarse. Esa noche también empecé a pensar en otra persona, en Lucía. Porque si alguien podía ayudar a destensar aquello, probablemente era ella. Siempre se le había dado bien mediar entre mi padre y yo cuando la cosa se ponía tirante. Así que a la mañana siguiente hice algo que me resultó un poco incómodo. La llamé a ella. Contestó a los pocos tonos. «Hola». Su voz sonaba cálida, como siempre. «Hola, Lucía. ¿Qué tal estás?» Dudé un segundo. La verdad, bastante agobiado. Se rió con suavidad. «Déjame adivinar. El tema de la fecha de la boda». Sí, ya me lo imaginaba. Había algo reconfortante en la forma en que lo dijo. Como si ya entendiera la tormenta en la que yo estaba metido. «He hablado con tu padre», continuó. Se me tensó el estómago. Está un poco dolido. Esa palabra cayó suave, pero pesada. «No quería hacerle daño», dije. «Ya lo sé». Hizo una pausa antes de seguir. «Él se imaginaba que tú estarías allí». «Yo también me imaginaba estar allí», admití. Y esa era la parte más dolorosa. No es que no me importara. Le dije que había sido una coincidencia muy mala, dijo. Pero ahora mismo las emociones están muy a flor de piel. Me apoyé en la encimera de la cocina. ¿Tú crees que acabará entendiéndolo? No respondió enseguida. Y ese silencio ya me dijo bastante. Tu padre valora muchísimo la familia, dijo por fin. Lo sé. Y en su cabeza, esto es un momento único en la vida. Esa frase me golpeó en el mismo sitio que sus palabras el día anterior. Porque en una cosa sí tenía razón. No iba a haber otra boda. Estoy intentando encontrar una forma de compensarlo de alguna manera para vosotros, dije. Me ha contado lo de la cena. Hice una pequeña mueca. Ya. Fue un gesto bonito, dijo con amabilidad. Pero creo que tu padre está reaccionando desde la emoción ahora mismo. Tiene sentido. Se le pasará un poco. Yo quería creerlo, pero seguía teniendo un nudo de preocupación metido en el estómago. ¿Crees que me perdonará si no voy?, pregunté en voz baja. Ella suspiró despacio. Creo que siempre le va a pesar que no estuvieras allí. Aquello fue honesto, dolorosamente honesto. Pero un momento después añadió algo más. Aunque también creo que, en el fondo, no quiere obligarte a faltar a otra promesa. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Cómo? Pues que tu padre te educó para cumplir tu palabra, dijo con suavidad. Eso me dejó quieto, porque tenía razón. Mi padre siempre había insistido en eso. Si dices que vas a hacer algo, lo haces, aunque te venga mal, aunque sea incómodo, aunque cueste, sobre todo entonces. No lo había pensado así, admití. La gente es complicada, dijo. Eso, desde luego. Hablamos un poco más. Nada dramático, conversación normal. Pero cuando colgué me sentí mejor. Y peor al mismo tiempo. Mejor porque Lucía lo entendía. Peor porque la decisión seguía siendo la misma. Aquella tarde volví a abrir el calendario. 19 de septiembre. 2 bodas. 2 ciudades distintas. 2 direcciones opuestas. Y de pronto me golpeó una idea que me apretó todavía más el pecho. Eligiera lo que eligiera, alguien contaría esta historia después. Y según quien la contara, yo sería el amigo leal que cumplió su palabra, o el hijo que faltó a la boda de su padre. Me eché hacia atrás en la silla y volví a mirar al techo, intentando imaginar con cuál de esas versiones de mí mismo podría vivir. Y la respuesta que empezó a formarse despacio dentro del pecho no era la fácil. Me quedé allí sentado mucho tiempo después de darme cuenta de eso. La casa seguía en silencio, pero esta vez era un silencio distinto. Ya no era confusión. Era ese silencio que llega justo antes de tomar una decisión, que sabes
que no le va a gustar a mucha gente. Porque llega un momento en que dejas de buscar una solución perfecta y simplemente eliges la que puedes soportar. Las palabras de Lucía no dejaban de repetirse en mi cabeza. Tu padre te educó para cumplir tu palabra. Esa frase volvía una y otra vez. Mi padre había sido muy estricto con esas cosas. Si prometía ayudar a alguien en una mudanza, ayudaba. Si decía que iba a ir a algún sitio, iba. Sin excusas, decía siempre. Y ahí estaba yo, mirando de frente el mismo principio que él me había enseñado, dándome cuenta de que era precisamente eso lo que me empujaba hacia una decisión que a él no le gustaba. Cogí el móvil y miré otra vez la fecha, 19 de septiembre. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de algo que dolía por lo simple que era. Mis amigos no habían creado este conflicto. Habían elegido esa fecha meses antes. Me habían invitado. Yo había dicho que sí. Mi padre cambió sus planes después. Y aunque tenía todo el derecho del mundo a hacerlo, eso no borraba la promesa que yo ya había hecho. Así que la decisión fue asentándose poco a poco dentro de mí. Pesada, incómoda, pero clara. Iba a cumplir mi compromiso, no porque mis amigos me importaran más que mi padre, sino porque ya había dado mi palabra. Aquella tarde volví a llamarlo. Esta vez contestó. Sí. Su voz sonaba más calmada que el día anterior, pero todavía distante. Hola, papá. Una pausa. Hola. Respiré hondo. No he dejado de pensar en esto. Ya. Miré por la ventana mientras hablaba. Siento muchísimo que haya pasado esto. Silencio. Ojalá las fechas no coincidieran. Yo también, dijo en voz baja. Tragué saliva. Pero ya me comprometí con la boda de mis amigos hace meses. Las palabras pesaron todavía más al decirlas por segunda vez. Y creo que tengo que mantener eso. Ahí estaba. La decisión. El silencio al otro lado duró varios segundos. Cuando mi padre habló por fin, sonaba más cansado que enfadado. Entonces, ¿no vienes? Cerré los ojos un instante. Lo siento muchísimo. Otro silencio largo. Y entonces dijo algo que me sorprendió. No me gusta. Es normal. Pero entiendo por qué lo ves así. No era perdón, pero tampoco era rechazo. Y, sinceramente, era más de lo que esperaba. Sigo alegrándome mucho por ti, dije. Por ti y por Lucía. Ya lo sé. Ojalá pudiera estar allí. Soltó aire despacio. Bueno, tendremos fotos. Era un intento muy pequeño de humor y me dolió en el pecho. Me gustaría seguir celebrándolo con vosotros después, dije con cuidado. Ya me dijiste lo de la cena. Sí, en un sitio bueno. Invito yo. Hubo una pausa. Me lo pensaré, dijo. Eso era lo más parecido a una aceptación que iba a conseguir por el momento. Y la verdad, me bastaba. Seguimos hablando unos minutos más. Nada importante. Trabajo, familia, cosas normales. Pero la tensión no desapareció del todo. Y yo sabía que probablemente tardaría en hacerlo. Cuando colgué, me dejé caer en el sofá y solté un suspiro larguísimo que sentía retenido desde hacía 2 días. Mi pareja me miró. Entonces, ¿qué ha pasado? Se lo he dicho. ¿Y? No le ha hecho ninguna gracia. Asintió despacio. ¿Pero no te ha desheredado? Me salió una risa cansada. No. Bueno, algo es algo. A lo mejor sí. A lo mejor esta era simplemente una de esas situaciones adultas en las que todo el mundo tiene un poco de razón y todo el mundo sale un poco herido al mismo tiempo. Unas semanas después llamé a mis amigos para confirmar los últimos detalles del viaje para su boda. Estaban emocionados, hablando de la distribución de las mesas, de la decoración y de lo surrealista que les resultaba que por fin hubiera llegado el gran día. Y mientras los escuchaba, volví a sentir esa punzada familiar de culpa. Porque en otra ciudad, mi padre también se estaría preparando para su boda. 2 celebraciones. 2 historias distintas,
pasando el mismo día. Cuando llegue por fin el 19 de septiembre, sé que habrá un momento durante la ceremonia en el que mi mente se irá a un segundo, en el que me preguntaré ¿cómo será la boda de mi padre en ese mismo instante? ¿Qué canción estará sonando? Si estará sonriendo. Si mirará hacia la puerta por costumbre, esperando medio segundo verme entrar. No sé si he tomado la decisión perfecta. Sinceramente, ni siquiera sé si existía una. Pero elegí el camino que me parecía más honesto con la promesa que ya había hecho. Y supongo que a veces hacerse adulto es exactamente eso. Tomar decisiones imperfectas y esperar que la gente que te quiere termine entendiendo por qué lo hiciste. Todavía sigo intentando procesarlo todo. Si alguna vez te has visto en una situación así, cuéntame qué habrías hecho tú. Y si te gustan las historias como esta, no te olvides de suscribirte para no perderte la próxima.